Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico. Vamos a noticias con calle de hoy, pero antes de arrancar con las noticias, debo decirles que, mire, cuando nosotros damos una noticia como la de que hay escasez de diésel, no la damos por gusto. De hecho, al revés, la damos porque después de que no nos queda más remedio que darla. Porque hay noticias que uno sabe que pueden causar pánico o pueden causar problemas. El secretario del DACO llamó a mi programa para aclarar que no había un problema de escasez de diésel, sino que había un problema de distribución de diésel, y esto fue hace ya 2 días. Nosotros reportamos esto el miércoles. Hoy es viernes 23, día del grito de Lares, 23 de septiembre, y obviamente quiero aclarar esta información porque alguna gente ha dicho que son los medios de prensa los que han estado pues difundiendo este asunto de la falta de diésel causando la escasez. No es cierto. Nosotros estuvimos indagando sobre esto por mucho tiempo antes de publicar la noticia, antes de que se supiera o divulgar el asunto. Así que digo esto para que quede meridianamente claro que había un problema porque los hospitales fueron los que, varias clínicas y hospitales se comunicaron con nosotros para advertirnos, y obviamente vecinos de diferentes residencias, incluyendo égidas, que se estaban quedando sin diésel para poder suministrarle el servicio a sus pacientes y clientes. Así que dicho eso, vamos a las portadas de los periódicos. Disloque, precisamente la distribución de diésel, es la portada hoy del periódico El Vocero. Supuestamente hoy se va a arreglar. El problema era que, entre otras cosas, no se le había dado prioridad al despacho donde está el diésel. Allí que obviamente, gente, pues hace falta darle prioridad al muelle para que en el muelle se pueda distribuir. Pues no había energía eléctrica en el tanque donde se distribuye el diésel. Tremendo. Así que hay que darle prioridad, como se puede dedicar, por ejemplo, la línea de Yabucoa, que hay una línea ahí en Daguao para ese asunto específicamente. Bueno, ok, vamos a la portada del Nuevo Día. Contra la pared por falta de combustible, es la portada del Nuevo Día. Sí, hace 2 días nosotros publicamos esto que hoy es portada de los periódicos. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay luz, el diésel se convierte en el combustible principal de Puerto Rico. FEMA quiere evidencia de daños o no va la ayuda. Esto por los 20 municipios que no han sido incluidos todavía en la zona oeste de Puerto Rico como parte de la ayuda de los $700, porque se incluyó para otros asuntos, no para la ayuda de asistencia individual. Por ejemplo, se está recomendando que usted entre a 1-800-621-3362. Si usted es de los pueblos que se han declarado, los 58 pueblos que han sido declarados como parte de esta emergencia, recuerde, esto es para la emergencia individual. Nosotros publicamos ayer, Cuarto Poder, mi equipo de trabajo, publicó ayer la carta del gobernador que incluye que se declare en los 78 pueblos de Puerto Rico. También Orlando Olivera, que es el coordinador oficial de FEMA, dijo que sí, ellos enviaron la carta a FEMA allá en Washington pidiendo la ayuda para los 78 municipios, que fue allá en Washington que sacaron esos otros municipios porque faltaba evidenciar los daños en esos otros municipios, y hay que entonces ahora hacer lo que se llama, ¿verdad?, un inventario de daños para en ese inventario de daños poder incluir esos municipios. Si usted quiere conseguir que, ¿verdad?, que le den los $700, está recomendando hacerlo por teléfono. 1-800-621-3362. También lo puede hacer por disasterassistance.gov/ES para que sea en español, pero se está recomendando que se haga por teléfono regular. 1-800-621-3362. Ok, vamos a los periódicos de nuevo, y aquí comienzan a estimar los daños en 32 carreteras nada más y $35 millones en pérdidas. Esas son las carreteras reportadas hoy de la PR 123 de Adjuntas, Añasco, Ponce, Salinas, Toal, Tutuado, etcétera. Problemas de asistencia y la luz. Por ejemplo, las escuelas que abrieron, pues hay un problema de que, por ejemplo, una de ellas tenía problemas de voltaje, y esto es algo que ha estado reportando varios vecinos, lugares donde regresó la luz, pero el voltaje está malo y por tanto daña los equipos. Así que pues básicamente es como si no hubiera servicio realmente. Ok, la falta de electricidad y diésel pone contra la pared al sector privado. Esto porque conseguir diésel había sido normal hasta el miércoles. Problema, habían dicho que era un problema de distribución. Los camioneros, pues resulta ser que era un problema en el muelle, donde al no haber energía eléctrica, pues no había forma de despachar en el muelle de Yabucoa. Ahora, supuestamente hoy se va a normalizar este asunto
y va a empezarse a distribuir mucho más diésel por Puerto Rico. Se creó una página para dar ayuda a los comerciantes, el refuerzoeconómico.com. Si usted tiene un comercio y tiene volumen de negocios pequeño de menos de 1.5 millones, se van a estar dando hasta $50,000 de ayuda. Es refuerzoeconómico.com. La gasolina en Puerto Rico está más cara que en gran parte de los estados de Estados Unidos. Ok, esta es otra exclusiva de Luma, de Cuarto Poder sobre el tema de Luma. Vamos a hablar ahora, pero antes lo que dijo el ex piloto de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre por qué hay que sobrevolar la línea de transmisión. Hablamos de eso ahora, pero antes vamos a hablarte de Martins Barbecue. Ñam, 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 ñam. Un cuarto de pollo con complemento y Coca-Cola. Todo eso, gente, por $6.99. Esto es Martins Barbecue. Obviamente, usted está viendo eso y se le hace la boca agua igual que a mí. En tiempos de emergencia, Martins Barbecue está para ti. Esta oferta sigue: un cuarto de pollo, un complemento y una Coca-Cola. Todo eso por $6.99 más IBU, y además que es riquísimo. Recuerda que entregan con Uber Eats, DoorDash, Uva, Damon Bite, pollo asado de Puerto Rico, hecho fresco. Ya sabes, buen provecho, es Martins Barbecue. Hoy es el día del equinoccio, además del día del grito. También es el día para hablar de cáncer, el Talk Teal Day. También es el día nacional de los perros en la política. También es el día nacional del Snack Stick Day. También es el del American Pot Pie. Yum, yum, yum. Este es el día de los nativoamericanos en los Estados Unidos. También es el día de control de temperatura, el día de apreciar a la gente con pelo pelirroja, etcétera. Y otras cosas más, ¿verdad? Que no tengo todo para decirlas todas. El día de Brave, el día del panadero, etcétera. El día de la bisexualidad, el día internacional del Sign Language o del lenguaje de señas. Y también hoy vamos a dar la historia que es otra exclusiva de nosotros. Nos están cuestionando por qué estamos diciendo esto. Gente, mire, nuestras fuentes nos aseguran que Luma está buscando más helicópteros. Eso no es malo. El problema es que te demuestra que no estaban preparados para esta emergencia, porque se sabe que tú necesitas helicópteros para buscar dónde fueron los daños de las líneas de transmisión, es decir, de las líneas del sur al norte, que son las que conectan la mayor parte del país. Esas líneas que todavía están verificándose, ahora es que Luma va a contratar a la gente, a los helicópteros y a los pilotos, para poder ir a hacer la gestión de verificar dónde pueden haber sido los daños causados en esas líneas. Es decir, hace una semana que el huracán se supone que pasará por Puerto Rico, finalmente se atrasó para domingo, pero supone que era viernes. Y al día de hoy todavía no se está en el claro dónde son los daños de la línea de transmisión. AES 1 y Ecoeléctrica 1 ya se han logrado conectar, pero es increíble, al menos para mí, que ahora es que Luma esté contratando a helicópteros para ir a estas líneas. La verdad es que, o sea, si usted justifica eso, pues el problema eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Luis Hernández Pavón escribió en sus redes sociales que él había advertido esto. Este era uno de los pilotos que estaba en Luma, o que estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahora pues ya no está allí. Bueno, FEMA dice que no es final la declaración de desastre y que podrían añadirse otros municipios para esta declaración de desastre, específicamente la ayuda individual. Los ex empleados, ex celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que están en el gobierno central virando huevo y haciendo saber Dios qué, pues dicen que están disponibles para trabajar en esta emergencia. Así que ya saben. Y básicamente esas son las noticias con calle de hoy, esperando, ¿verdad?, que se conecten más unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica a las líneas de transmisión de Luma. Vamos con Elizabeth Robaina y el tiempo. Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz viernes. Las condiciones del tiempo hoy variables, entre momentos de sol y lluvias dispersas. Tenemos la humedad de lo que fue la Inves 98L, que ahora es la depresión tropical número 9, pasando al sur de Puerto Rico sobre aguas del Mar Caribe. Así que lluvias ya esta mañana afectando el sur y este de la isla, y esa humedad se va a combinar con los efectos locales para provocar aguaceros y alguna tronada al interior oeste-noroeste durante la tarde. Esa probabilidad de lluvia se mantiene de un 40 y hasta un 60%. Temperaturas máximas de 87 a 90 grados, índices de calor de 100 a 110, no se descartan, manténgase bien hidratado. Y en cuanto al mar, Fiona está provocando una marejada del norte, olas de 5 a 7 pies, especialmente en aguas del Atlántico. Mucha precaución, tenemos advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta mañana temprano. El resto de la actividad tropical, les mencioné que ahora tenemos la depresión tropical número 9 de la temporada,
Hay que estar atentos durante la semana que viene. Es posible que esté afectando Jamaica, Cuba y eventualmente los estados del Golfo, especialmente la Florida. Y en cuanto al resto del trópico, tenemos dos ondas tropicales, la Inves 99L, que es la onda tropical a mitad de camino entre África y el Arco de las Antillas, tiene bajo potencial ciclónico, no se anticipa se acerque a la zona del Caribe, y también tenemos aún a Fiona y la tormenta tropical Gastón. Yo los espero esta tarde con más información del tiempo para que planifique su fin de semana. Lindo día. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, oficialmente tengo información aquí de la unidad de AES Puerto Rico. La unidad AES 1 está sincronizada en el sistema, eso de la 1 de la mañana se sincronizó. También tengo información de que acaba de prender una de las calderas de Costa Sur, lo que significa que Costa Sur va a entrar pronto a el sistema. Luego de terminar los trabajos de la CT número 1, se concretó el servicio de Ecoeléctrica también, así que una de las unidades de Ecoeléctrica también está en servicio. Esto, y si entra Costa Sur, ya tendríamos suficiente energía para energizar bastante partes del país, así que estamos al pendiente de todo esto. Echa la bendición, que tengan un día productivo.